Del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Se parecerá el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite, en cambio las prudentes se llenaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, y les entró sueño a todas ellas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: «Que llega el esposo, salid al encuentro». Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las necias dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas». Pero las prudentes contestaron: «Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis». Mientras iban a comprarlo llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en el banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora». Que sepa llenarla para que no tiemble. La parábola de las 5 vírgenes necias y de las 5 vírgenes sabias está comprendida dentro de la sección de Mateo llamada discurso escatológico. Esta palabra griega significa lo último. La escatología es el tratado de las cosas últimas, es decir, lo que viene después de la muerte, el fin último del hombre y de la historia de la humanidad, tal y como la conocemos en el tiempo presente. En estos capítulos Jesús instruye a sus discípulos sobre estas realidades últimas. En el Evangelio de este domingo, el Señor Jesús, para elaborar su parábola, echa mano de una escena de la vida cotidiana, la boda judía. Entre los judíos el matrimonio legal se realizaba después de algunas gestiones preparatorias, mediante 2 procedimientos sucesivos, que eran los desposorios y las nupcias. Los desposorios no eran, como hoy entre nosotros, la simple promesa de matrimonio futuro, sino el perfecto contrato legal de matrimonio. Por lo tanto, la mujer desposada era esposa ya, y podía recibir el acta de divorcio de su desposado marido. A la muerte de éste pasaba a ser viuda en regla, y en caso de infidelidad era castigada como verdadera adúltera, conforme a las normas del Deuteronomio. Cumplido este desposorio matrimonio, los 2 desposados cónyuges permanecían algún tiempo todavía con sus respectivas familias. Semejante tiempo habitualmente se extendía hasta 1 año si la desposada era virgen y hasta 1 mes si era viuda, y se empleaba en los preparativos de la nueva casa y del equipo familiar. Las nupcias se celebraban una vez transcurrido el tiempo susodicho y consistían en la introducción solemne de la esposa en la casa del esposo. Empezaba entonces la convivencia pública y con esto las formalidades legales del matrimonio ya estaban cumplidas. Haz de mi vida lámpara de aceite. Según la misma costumbre judía, las nupcias comenzaban a ponerse el sol. Acompañada por sus amigas y un cortejo de vírgenes, es decir, jóvenes aún no desposadas, la esposa esperaba en su casa la llegada del esposo. Estas iban a casa de la esposa con una lámpara encendida, no tanto para alumbrarse en el camino, sino como para aumentar la alegría de la fiesta. Haz de mi vida lámpara de aceite. El esposo, acompañado por un grupo de amigos y familiares, venía a casa de la esposa para llevarla a la suya. El traslado se realizaba en medio de un cortejo festivo. La esposa, hermosamente vestida y engalanada, era llevada en una litera. Los cantos jubilosos acompañaban al cortejo a lo largo del camino. Ya en la casa de los esposos se celebraba el banquete de bodas. Haz de mi vida lámpara. Esta estampa de la vida cotidiana la utiliza el Señor para aplicarla a su propia venida al final de los tiempos. El esposo que tarda en llegar es el mismo Jesús. Su venida, entrada ya la noche, es la venida al final de los tiempos, su parusía. Las 10 vírgenes que estaban en casa de la esposa a la espera del esposo
con sus lámparas de barro encendidas de acuerdo al uso, representan a los discípulos y la necesidad de las obras para poder entrar en el gozo de su Señor. La espera, al prolongarse, se torna insidiosa porque hacen descuidar la preparación que eventualmente existía en un principio y olvidar la realidad de la venida. Además, el haber estado preparado solo al principio no sirve de nada a quien no se encuentre preparado también en el último minuto, en el de la venida. Haz de mi vida lámpara de aceite. 10 vírgenes, 5 son calificadas por el Señor de necias. El término puede traducirse también por embotadas, estúpidas, tontas, imprevisoras, imprudentes. Estas jóvenes no esperaban que el esposo podía demorarse tanto, y al hacerse larga la espera ya no les quedaba suficiente aceite para mantener encendida la lámpara. La lámpara sin aceite es la fe muerta, una fe que no ha sabido mantenerse viva por las obras de la caridad. Las vírgenes necias representan a aquellos que no se encuentran preparados para cuando llegue el Señor. Que se alimente de cuanto en mí crece. En contraposición están aquellas que el Señor califica de prudentes, que también puede traducirse por inteligentes, sabias y previsoras. Son las que llevaron aceite extra para rellenar sus lámparas en caso de demorarse el esposo. Estas vírgenes representan a aquellos que se encuentran preparados para cuando llegue el Señor, preparados porque han sabido perseverar en las obras de caridad que nutren y mantienen viva la fe y esperanza en el Señor. Sé tú el alimento, el calor que desprende. La puerta cerrada, la súplica de las vírgenes necias para que les abran y dejen entrar, el rechazo definitivo del esposo expresado con aquella durísima fórmula de excomunión, les aseguro que no las conozco, precede a la moraleja de la parábola que concluye con la seria admonición: estad preparados porque no sabéis ni el día ni la hora. Haz de mi vida, Señor. La tardanza, la demora, así como el desconocimiento del día y la hora, pero la certeza de que viene, deben alentar a una vigilancia incesante, ininterrumpida, a estar preparados en todo momento, a toda hora. El tiempo presente es un tiempo de espera y de vigilia. Haz de mi vida lámpara de aceite, que nunca se apague con luz.